Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, don Guillermo? ¿Usted me escucha bien? Sí, muy bien. ¿Usted no? Qué bueno. La vez pasada escuché la grabación. Ajá. Y como que se cortaba un poquito, pero bueno, de mi parte estoy listo. Bien, pues el tema de hoy es el Día del Agrónomo, que por cierto se celebró ayer. Felicidades, aunque sea después de la celebración. Nunca Así es es. tarde para esas cosas positivas. Sí, muchas gracias, don Guillermo. Bueno, pues déjeme comentar que por qué el 22 de febrero se celebra o se conmemora a los agrónomos. Bueno, pues porque el 22 de febrero de 1854, hace 169 años, se fundó la Escuela Nacional de Agricultura en México, la primera escuela de ese tipo en América Latina. Y fue la hacienda, después ex hacienda de Chapingo, ahí en Texcoco. Y ahí sigue. En 1974 ya se transformó en lo que hoy es la Universidad Autónoma Chapingo, de acuerdo con una ley federal. Y bueno, pues no es la única, hay otras universidades también de abolengo, le sigue la Narro, pues ya hay otras casi en cada estado, aquí en el Estado de México o compartiendo con la Ciudad de México. Hay una, dijéramos, un campus para la agronomía de parte de la UNAM, otra de la UAM, también la de la UAMX, aquí en el Estado de México. Y lo más parecido a lo que sería la agronomía, pues está la Universidad Intercultural, aquí en San Felipe del Progreso. Entonces, ha sido motivo de atención, de preocupación, pero con todo y eso, pues hay pendientes. Entonces, yo podría decir, ¿dónde empieza la historia? Pues esto es inherente a la especie humana, porque pues de ahí tiene su sustento de lo agrícola. Pero antes de ser agrícola, pues la especie humana fue transhumante, y para hacerse sedentaria pasaron miles de años, y bueno, pues se dice o se llega a ese consenso que quien va desarrollando o descubriendo la agricultura pues es la mujer. Y pues tenemos, yo creo que un motivo de reconocimiento, de gratitud, o de deuda con las mujeres, porque usted y yo podemos ser testigos de que esa vocación de maternidad se extiende de las mujeres a lo agrícola. Siempre procuran tener en la casa, el prado, unas macetas, unas hierbas medicinales, unas flores, ¿por qué no? Unas verduras, todo eso es como dije, como una extensión de su vocación maternal, o de ser el núcleo de ese grupo social que es la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la agricultura? Pues con el conocimiento de las diferentes especies, las que servían o las que podían ser alimento, y las que pues causaban problemas, las que eran perjudiciales. Y eso pues fue a través de muy largos procesos en el tiempo para ir acumulando esos conocimientos que hoy se vuelven
a la vez que invaluables, pero en peligro de perderlos o de que los codiciosos se los adueñen y los patenten. Entonces, a partir de esa identificación de las especies, llámense vegetales o por qué no de animales silvestres, vegetales y animales silvestres, domesticación significa dominación. Un proceso de domesticación también se llevó muchas generaciones de seres humanos para conocer y digo dominar algunas de esas especies y pues hacerlas, decíamos en entrevistas anteriores que pues el centeno, por ejemplo, fue la primera especie que se reconoce por los científicos actuales, que se reconoce como la primera especie cultivada o convertida en cultivo allá en Asia. Acá en América el maíz, por nuestros antepasados. Entonces, después del conocimiento y la acumulación de experiencias, se va generando algo que hoy le podemos llamar tecnología. Imagínense transitar desde el Neolítico hasta el año 2023, que estamos ahora. Todo eso, bueno, pues ese conocimiento llegó pues a las universidades. En el caso de México, pues empezó por Chapingo y hoy está distribuida en toda la República. ¿Cuáles son, si me permite usted, cuáles son los retos actuales para los agrónomos, en general para la sociedad y para el gobierno, pero dijéramos la responsabilidad para los profesionales de la agronomía? Pues se puede definir en pocas palabras cómo producir alimentos eficientes, sanos, de calidad, a precios justos, sin destruir el medio ambiente, con todas las especies, todas, las que ya son cultivadas, las que ya están domesticadas, pero también cuidar las especies silvestres, porque si nosotros destruimos las llamadas malezas, las mal llamadas malezas, entonces rompemos las cadenas de la naturaleza y estamos en peligro. Nosotros mismos podemos meternos en problemas, o ya nos hemos metido. Y pues para detenerme un poquito en hablar de la agronomía clásica, pues era la fitotecnia, que quiere decir la tecnología de las plantas. Pero de ahí se derivó la zootecnia, la tecnología de los animales domésticos, y luego la entomología, que son como especialidades, ¿no? La entomología para conocer de los insectos, la edafología sobre los suelos, fitopatología, pues todos los microorganismos que causan enfermedades, la genética, los genetistas que se pues meten a partir de Gregorio Mendel, y pues el desarrollo hasta actual de los transgénicos. Este es resultado del trabajo de los genetistas o de los biotecnólogos. Pero también está la fruticultura, está pues las zonas áridas, todo lo que se ha sabido y lo que nos depara todavía la zona desértica, los retos de los desiertos, de las zonas tropicales o subtropicales. Es algo muy completo, tan completo que hay carreras, dijéramos, complementarias o afines. Ahí están los médicos veterinarios o tecnistas, están los ingenieros civiles, los topógrafos, los biólogos, los sociólogos, los climatólogos, bueno, imagínense ya hasta los abogados, porque los abogados tienen que trabajar en conjunto con los agrónomos que se dedican, por ejemplo, a la agrimensura, lo que tiene que ver con los derechos agrarios.
en los tiempos de la revolución y muchos agrónomos o estudiantes de agronomía, Chapingo tiene toda ese bagaje cultural, histórico, de que estudiantes se sumaron a la lucha de Zapata y contribuyeron pues a lo que fue los primeros repartos agrarios, ya con esos primeros conocimientos. Todavía no terminaban la carrera, pero ya estaban trabajando en campo, en las comunidades. También decía yo que están los sociólogos, están hoy en día los licenciados en desarrollo sustentable. Es muy rico este ámbito de la agronomía, de la producción de los alimentos. Entonces, bueno, pues decía yo los retos, o de ahí derivaría yo las propuestas, a través del INEGI o a través de las propias universidades, donde tienen un registro de los egresados en sus diferentes especialidades, hacer un esfuerzo conjunto, que alguien lo puede encabezar, y por qué no podría ser Chapingo, para decir cuántos agrónomos somos, cuántos en este momento tienen una actividad, un compromiso, sea con el gobierno, sea con las empresas, cuántos están desempleados, porque también hay agrónomos desempleados, ¿no? Y que andan manejando un taxi. Sería un ejercicio bueno, porque si bien la pandemia pues por el momento está más o menos bajo control, no podemos decir que ya se superó totalmente y que ya pasamos la página. Así como se convocó a los médicos jubilados y ahorita se está atendiendo el tema de la carrera de la medicina en sus diferentes aspectos, se le está dando pues por fin la importancia que antes se le negó. Yo creo que este tema debe de retomarse con mucha seriedad. Yo diría, ¿por qué no con el liderazgo de alguna de las instituciones donde se participa? Que hablando en ese tema, pues son varias. Está pues la SADER, que es la principal, pero también en bienestar, en Semarnat, en salud hay agrónomos. Hay, por ejemplo, en la Constitución, el artículo 4, el artículo 27, que norman derechos, que norman acciones fundamentales para pues la existencia y el desarrollo del país, en orden, en armonía, buscando siempre pues la equidad, la justicia, el respeto entre las personas, entre las comunidades, el respeto a la naturaleza. Entonces se puede armar, yo digo, un plan de rehabilitación del campo y no seguir presumiendo así como con algo de arrogancia que México es la 11ª potencia en productos agropecuarios. Está bien, hay que saberlo, pero eso no basta, porque hay otros países que con menos recursos naturales pues han tenido mayor despegue, mayor desarrollo. Entonces, como que no nos hemos dado cuenta de todo el tesoro que en esta dotación nos tocó, dotación natural. Entonces, nos falta mucho de retomar la zona semidesértica o desértica que tenemos en el centro y el norte del país, nuestros litorales. Otros países ni siquiera tienen 1 metro de litoral y nosotros tenemos muchos, pero muchos kilómetros. Entonces, en cuanto a recursos hídricos, pues están un poco al sur y
y es ahí donde ahora López Obrador dice, pues hay que industrializar el sur porque ahí es donde está el agua, y tiene por ese lado razón, pero no por ello ahora llevemos el desorden y el desastre al sur. Hay que llevar el desarrollo, pero con equilibrio. Eso es lo que creo yo. En este plan, con todo esto que las universidades lo encabecen y que se forme un liderazgo, y cuando digo plan es porque tiene que haber corto y largo plazo. A corto plazo, bueno, pues es el diagnóstico tanto de los recursos naturales que todavía tenemos, como para establecer acciones de preservación, sobre todo de nuestra vegetación natural, los bosques, el agua, preservar lo más posible. Ya se le está reconociendo y dando relevancia al tema, por ejemplo, de la herbolaria, del uso medicinal de muchas especies que son propias de México o de algunas áreas de México. Por ejemplo, se sobreexplotó el barbasco, se sobreexplota todavía el jicuri o peyote, por citar algunos, ¿no?, que son que fueron muy importantes para nuestros antepasados y que hoy están pues en peligro de desaparecer. Pero así como eso, pues hay atrás de esas especies, de ese conocimiento, pues hay mucha cultura. Entonces, cuando yo digo un plan de largo plazo, pues incluye, sí, cuidar los recursos actuales, lo que nos queda. Yo decía, ¿por qué no rescatar hasta nuestros manantiales? Porque sigue habiendo una sobreexplotación del acuífero y tenemos problemas, sea en Monterrey o sea allá en Mexicali, por la escasez del agua. Pero considerando todo esto que he comentado de la herbolaria, la cultura, lo agrario, mire, esto de lo agrario, tenemos un rezago de cuando menos 30 o 40 años. Es una bomba ahí, en todo lo agrario. La primera generación de ejidatarios y comuneros ya se agotó, ya que nos adelantaron. Y la segunda ya también está saliendo. Entonces la tercera generación ya no entiende, no comprende lo que fue pues la lucha por la tierra, la revolución que fue motivada por ese tema. Bueno, pues ahora es uno de esos retos o desafíos que tenemos enfrente, y donde también pues se queda involucrada toda la sociedad, pero ahí están las escuelas de agronomía. Entonces, por otro lado, si queremos, por ejemplo, ahorita se está desarrollando la Expo de Sinaloa, y así existe la Expo de Guanajuato, ahí en Irapuato, y hay otras ferias regionales en Chiapas, en Veracruz, por ejemplo, y no tenemos una Expo agropecuaria del Estado de México. Ahí tenemos un reto. ¿Para quién? Pues para quien empiece un periodo de gobierno ahora en septiembre, ¿no?, de este año. Ya el sucesor, más bien sucesora de Alfredo del Mazo, pues tenemos que ya estar en contacto con las candidatas para decirles cuáles son nuestras ideas, cuáles son los retos desde nuestro punto de vista como sociedad. Si queremos alimentos, si queremos tomar agua, queremos tener esos servicios ambientales, queremos todo eso. ¿Qué nos toca? O sea, ¿qué le toca a los universitarios, a los agrónomos de los que estamos hablando? ¿Qué le toca al gobierno del Estado? ¿Qué le toca a los diputados? Porque pues a veces pensamos
Y es lo mismo, el Ejecutivo y el Legislativo, pues ellos solitos se ponen de acuerdo, y a veces no son capaces de ponerse de acuerdo en un presupuesto, no son capaces de marcar prioridades, de marcar, por ejemplo, temas de urgencia. Afortunadamente, con la pandemia no llegamos a la escasez o a la carestía de los alimentos, pero eso no significa que estemos salvados. Tenemos que prevenir, y algo que hacen los países más desarrollados, más poderosos económicamente o tecnológicamente, que hacen tener su bodega llena, y nosotros no tenemos la bodega llena. Hace tiempo leí o escuché cuál es nuestra reserva estratégica de alimentos, y es de muy poquitos días. Es decir, si nosotros queremos no solamente producir para vender, para exportar, porque eso es lo que motiva el TMEC o motiva a las empresas grandes, ¿no? La auténtica soberanía o la autosuficiencia alimentaria se logra en los núcleos familiares o en las comunidades, desde lo pequeño, desde lo integral, y desde luego pues tienen derecho las grandes extensiones o las grandes empresas tienen derecho, pero eso no va a ser a costa, lo hemos establecido en otros momentos. Sigue ahora la discusión respecto de que si hubo amenaza de Estados Unidos para que México liberara el uso de los transgénicos, de maíz transgénico que proviene de allá de sus campos de producción. Bueno, pues tenemos que soportarlo, quedamos unos años más, pero ese es un reto mayor. ¿Qué podemos hacer del Estado de México? Mucho, no solamente podemos, debemos hacerlo. Eso es algo que tenemos en próximos días que plantearle en estas campañas que tienen las candidatas a la gubernatura. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues interesante, como siempre, todas sus pláticas, pero oiga, de los agrónomos que están desempleados, ¿se podrá saber qué porcentaje no se siente capaz de ejercer su carrera? Porque hay que incluirlos también en ese grupo, porque yo conozco médicos, abogados que pues dijeron, sí estudié, pero porque mi papá me dijo a obtener el título, pero pues la verdad no me atrevo a ser médico. Bueno, ahí le va. La mayoría de los agrónomos provenimos de familias rurales. Entonces, allí empieza, dijéramos, el desarrollo de nuestra vocación, porque veníamos de lo rural, porque era lo que podíamos estudiar, por lo accesible, tanto en instancias o Chapingo, que ofrece las becas. Bueno, pues así como ahora están ofreciendo más facilidades para estudiar medicina, bueno, pues que se ofrezcan más facilidades para que los hijos de los campesinos actuales pues tengan esa oportunidad. Pero ahí va otra. Durante muchos años la agronomía fue una carrera dijéramos de Estado, es decir, ¿quién podía pagarle a un agrónomo? Pues el gobierno. Y así estaba en las instituciones. Yo recuerdo, por ejemplo, Ban Rural, que ya ahora como financiera ya desapareció, ya le dieron mate, y ahora sus funciones las retoma FIRA. Bueno, pues lo que era Fertinal, Pronace, las de las semillas, las aseguradoras, eran empresas o instituciones del gobierno en donde ahí se empleaban los agrónomos. Puedo decirle, hace 42 años que yo egresé, todavía había vacantes esperando los recién egresados. Sin embargo, después
pues la curva de egresados creció, pero el empleo se fue para abajo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues yo digo que una solución donde obviamente se actualicen, se forme un colegio, que los agrónomos se actualicen formalmente cada año, cada 2 años, se certifiquen de sus nuevos conocimientos, sus capacidades, y que también pues tal vez los beneficiarios de los servicios paguen una parte de lo que, y la otra parte que la cubra el gobierno. Por ejemplo, hoy nos podemos nosotros enfermar y acudir a un hospital. En teoría yo no me he enfermado, gracias a Dios, y no he requerido de ir a un hospital en donde pues me atiendan gratuitamente. Pero sí puedo ser testigo que hace unos días un compañero se lastimó, se accidentó, lo llevaron de emergencia al Hospital General de aquí de Tlajomulco, lo tuvieron ahí 3 días, 2 noches, o 3 noches y 3 días. Salió, le hicieron un estudio socioeconómico, le dieron su paquetito de medicamentos para seguir en su casa y no pagó ni un centavo. Desconozco todo el procedimiento, pero esto es real, es reciente. Fue un momento de emergencia. No sabría decir para otro tipo de enfermedades que tienen un largo historial. Así tendría que ser para el caso del campo. ¿Cómo prevenir? ¿Cuánto cuesta ahorita preparar médicos? Pues 10 años, entre que salen de la prepa y llegan a alguna especialidad, cuando menos 10 años ya tenemos médicos de todas las especialidades suficientes. Bueno, ¿cuánto costará preparar agrónomos? Pues tal vez no los 10 años, unos 5 o 6 años. Para ya estar trabajando en diferentes actividades, no solamente es el trabajo en el suelo, en el proceso de producción primaria, ¿no? Los agrónomos, comenté hace rato, todas las posibilidades o todas las actividades que podemos desarrollar, y yo creo que ese es un pendiente. En general el tema del campo es un pendiente del actual gobierno federal y más del gobierno del estado, pero ya se va y ya no podemos esperar mucho. Hay que mejor hacerle los planteamientos al que va a entrar o a la que va a entrar. Pero pues sí, al gobierno federal hay que estar insistiendo de yo digo, plan de rehabilitación del campo, así, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Una parte ya lo están haciendo en algunos estados, lo de Sembrando Vida. Pues yo lo proponía de otra forma, de otro nombre, hace años para el Estado de México, pero parece que ya lo van a incluir. Sembrando Vida para el Estado de México el siguiente año. Ojalá y se haga. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo ve, don Guillermo? Muy bien. ¿Es algo que quiere agregar? Pues por el momento ya está subiendo la temperatura, ya no hace frío, o cuando menos yo ya no lo percibo, y creo que ya podemos decir que le estamos tocando la despedida al COVID-19. Pero espero que no se nos regrese. Bien, pues le agradezco mucho su participación. A usted, don Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.